buenas noches, amados hermanos. Bendiciones. Disculpen los problemas técnicos que hemos tenido esta Amén. noche. Estas cosas pasan, especialmente cuando uno está en vivo transmitiendo. Pero les damos gracias por su paciencia, por conectarse con nosotros esta noche. Este miércoles bello, hermoso que nos ha dado el Señor, 17 de marzo. Esperando que cada uno esté bien, de salud, con la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a este Sí. servicio de Yadah Christian Ministry. Somos los pastores Sebastián y Ivonne Jurado desde la ciudad de Mesa, Arizona, dándole una bendición, un saludo fraternal a cada uno de nuestros hermanos en Cristo, nuestros amigos, familiares, todos Amén. aquellos que nos están viendo en esta noche, deseándoles lo mejor de parte de nuestro Señor. Esta noche tenemos un tema sobre Continuamos. continuamos con el tema de los desiertos y vamos a hablar sobre Refidim, el desierto donde es un lugar de descanso para cada una de nuestras vidas. Así que saludos a todos. Mariela, Dios te bendiga. Vi las Amén. fotos de Jason ahí en Facebook que estuvieron en ese sitio tan hermoso, medieval. Ujú. Espero que la hayan pasado muy bien. Un Amén. abrazo a nuestro hermano y que Dios Gloria a le dé Jesús. muchos años más de vida. Y bendiciones también a mi primo Juanjo que cumple en este Ujú. día. Que Dios le dé muchos años más de vida y bendiciones de parte del Señor. Así Amén. que abrazos a todos, que Dios me los bendiga. Gracias nuevamente por estar con Ujú. nosotros y bienvenidos. Amén, aleluya. Así que si ya veo que se está escuchando bien, no sé, empezamos a tener problemas técnicos desde que iniciamos, pero bueno, yo sé que el Señor va a traer una palabra para nuestras vidas y estamos contentos con eso. Así que si por un lado no funciona, intentamos el otro. Amén. Así que Dios ha sido más que bueno con nosotros, los bendecimos. Así que como siempre decimos, ¿verdad? Que tengan lápiz y papel porque estamos iniciando esta serie. Ya sería la tercera parte de la serie Los desiertos. Y aunque el Refidim exactamente no es un desierto, pero está entre medio del desierto de Sin y el desierto de Sinaí. Pero aconteció algo muy importante que no podemos dejar pasar por alto, así que hoy vamos a estar aprendiendo sobre eso. Así que estoy contenta y emocionada y agradecida con el Señor, con lo que me está enseñando y que yo pueda entonces también impartirlo a cada uno de ustedes y que pueda ser una palabra que sea práctica y que podamos ponerla por obra en nuestras vidas. Amén. Así que sin más a menos, pues vamos entonces a iniciar con una oración para entonces comenzar con la enseñanza de hoy. Amén. Vamos a presentarnos Amén. delante del Señor. Padre Gracias, Santo, Jesús. Dios Todopoderoso, te damos Amén. gracias por Gracias, este Jesús. hermoso día donde nos hemos podido levantar, Amén. Te donde adoramos. respiramos, Señor, que aunque hay afanes en cada día, Señor, Santo tú nos has Jesús. dicho que no nos preocupemos, porque tú, Señor, estás con nosotros. Amén. Gracias, mi Dios, por las fuerzas, por la salud, por la bendición de Alabado poder Dios. estar aquí juntos como Sí, hermanos, Señor. delante de tu presencia, estudiando tu palabra, escuchando Amén. tu voz, Aleluya. Señor, y permite que podamos ser no solo oidores de la palabra, sino hacedores de ella, Amén. Sí, que la Señor. podamos poner en práctica en nuestra vida y que dé fruto de paz, Señor, fruto de amor, Santo Padre, Jesús. fruto Te de adoramos. paciencia y de bondad, Señor, en cada uno de nosotros. Bendecimos a todos aquellos que nos escuchen, Alabado Dios. Sí, Señor. pidiéndote que no le falte nada, Señor, Amén. Sí, en sus Señor. hogares, que tú seas para cada Sí, uno Señor. lo que ellos necesitan, en el nombre de Jesús, Gracias, de Padre. acuerdo a tus riquezas en gloria, Padre. Que sea tu poder manifestado en esta noche. Te Te adoramos, damos la Señor. bienvenida, Espíritu Santo, Sí, y Señor. reconocemos que sin ti nada Amén. podemos hacer. Te Amén. damos toda la gloria, toda la Sí, honra Jesús. y todas Aleluya. las gracias a ti, Señor. Amén, mi Bendecimos Dios. tu nombre. Amén y amén. Así que sean bendecidos, así como dijimos, que ya tengan en mano su libreta y que hayan puesto ahí la tercera parte. No sé los que tuvieron la oportunidad de ver el video posterior a la enseñanza anterior que hablamos sobre el desierto de Sin, así que ya hemos hablado sobre dos desiertos, el desierto de Shur, después luego hablamos del desierto de Sin y ahora vamos a estar hablando sobre una estación que se conoce como Refidim. Para resumir un poquito sobre el desierto de Sin, lo que estuvimos hablando en el miércoles pasado, y aprovecho para decirles que aquellos que no lo han visto, que pueden visitar nuestra página de YouTube, Yadat.cm, o también pueden ir a nuestra página de internet www.yadat.cm.org y ahí pueden ver todas las series y todos los videos para que no se pierda nada. Así que estuvimos hablando la vez pasada sobre el desierto de Sin, que es donde conocemos a Dios como nuestro proveedor,
como nuestro Jehová Jireh, porque fue ahí donde el pueblo, ¿verdad?, recibió el maná, recibió las codornices, y donde Dios mismo se mostró que Él era su provisión. Gloria a Jesús. Donde Dios también vino a dar un refrigerio para que ellos pudieran continuar hacia adelante. Estuvimos viendo lo que había acontecido con el profeta Elías, cuando también fue alimentado. Primeramente fue alimentado por unos cuervos y luego fue alimentado por los ángeles. Así que para que Dios satisfizo esa necesidad física, pero para que él pudiera continuar a la misión que Dios le había entregado. Y así mismo Dios hace con nosotros cuando estamos atravesando ese desierto, que estamos cansados, estamos agobiados, pero el Señor nos da ese refrigerio, ese tiempo para que nosotros podamos levantarnos y seguir haciendo y cumpliendo el llamado que Dios tiene por delante para cada uno de nosotros. Y también en ese desierto es donde vamos a poder vencer el enemigo cuando venga a tentarnos. Y por eso fue que el Señor Jesús, cuando fue tentado en el desierto, dice la palabra que vino el tentador y le dijo que como vino exactamente en el tiempo donde Jesús estaba más débil como hombre, que ya me han pasado 40 días, y él le dijo que convirtiera las piedras en pan. Y ahí es donde en el contexto bíblico que Jesús le responde utilizando las palabras que fueron pronunciadas por Moisés en el desierto, cuando le dijo que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca del Señor. Así que nosotros podemos vencer al enemigo cuando estamos en este desierto. Así que, y por último, en este desierto de Sin es donde conocemos que Jesús es nuestro pan de vida. Y si lo comemos, como dice en el libro de Juan 6:58, nunca moriremos. Dice la palabra, este es el pan que descendió del cielo. Este es Jesús hablando, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Gracias, y entonces Señor. estuvimos explicando un poquito sobre eso, sobre la Santa Cena, que por eso es que el Señor parte el pan, que es su cuerpo, amén, y nosotros comemos de ese pan, bendito sea el nombre del Señor, para vida eterna. Qué lindo es el Señor. Así que hoy en esta noche vamos a estar hablando de esta estación de Refidim. Le tenía el mapa, pero no se lo voy a poder mostrar, pero en el mapa entonces se encuentra Refidim entre medio del desierto de Sin y el desierto Sinaí. Así que está en ese punto medio donde aconteció algo muy importante que va a ser de bendición para nuestras vidas. Estamos leyendo el libro de Éxodos. Ya estamos en el capítulo 17 y estoy leyendo la Biblia de las Américas. Así que vamos a iniciar Éxodo del 1 al 7. Gloria a Jesús. Sébalo, ¿puedes leer? Sí. Toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Amén, gloria a Jesús. Entonces el pueblo se movía, no puedo entrar en todos los detalles de lo que pasaba en el desierto, porque sería mucho, solamente me quiero enfocar en las pautas que hizo el pueblo de Israel. Pero el pueblo se movía cada vez que la nube se levantaba. Acuérdense que avistaba la columna de nube por el día, y estaba la columna de fuego por la noche. Pero de la misma manera que la nube se levantaba, entonces el pueblo era la manera de Dios indicarle el momento de marchar. Entonces cuando la nube se detenía, entonces ellos también se detenían en ese lugar. Entonces sucede que la nube se detuvo en este lugar llamado Refidim. Y Refidim significa un lugar espacioso, un lugar de descanso. Y Dios los estaba llevando a ese lugar de descanso. Pero ¿qué sucede? Que en ese lugar de descanso no había agua. Era algo como contradictorio, ¿verdad? Que Dios nos está llevando a un lugar de descanso, pero a la misma vez no hay agua. Así que nosotros no podemos tratar de entender la mente de Cristo, sino que nosotros solamente tenemos que obedecer lo que el Señor nos manda. Entonces ellos estaban en la voluntad de Dios, porque en el versículo que acabamos de leer dice que ellos se movieron conforme al mandamiento del Señor. Así que la nube se levantó y ellos caminaron en obediencia. Así que quiere decir que ellos estaban en la voluntad de Dios en ese momento,
pero estaban atravesando un momento difícil. Y es posible, ¿verdad?, que nosotros podemos estar completamente en la voluntad del Señor, pero podemos estar también atravesando momentos difíciles, pero Dios se detuvo en ese lugar de descanso. Y quiero que eso se le grabe en la mente. Dios se detuvo para darle descanso. Continuamos leyendo en el versículo 2. Hacia adelante. Entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron, danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué contendéis conmigo? ¿Y por qué tentáis al Señor? Pero el pueblo tuvo allí sed, y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos, de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Y el Señor le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo, y ve. He aquí yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel, y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meriba, por la contienda de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Tremendo, ¿verdad? El pueblo de Israel de verdad que era un pueblo especial. Y vemos aquí, ¿verdad? Que como dije anteriormente, el Señor se detuvo en un lugar de descanso, pero no había agua. Entonces era un lugar donde dijimos que era un lugar espacioso, y ahora el Señor cambia el nombre al lugar, ¿verdad? A Masat y a Meriba, por la contienda de los hijos de Israel. Así que aquí vemos, iglesia, que ocurre la tercera murmuración del pueblo de Israel por la misma situación, el agua. Y Dios, como dije, los llevó a ese lugar de descanso, y ellos no entendieron todavía el propósito divino de esta jornada que Dios los estaba llevando. Como dije, que se tuvo que cambiar el nombre. Masad significa en hebreo prueba, desesperación, desánimo, y Meriba significa en el hebreo discordia, enfrentamiento, resilla, querella. Querella. Así que vemos como de una cosa que Dios está tratando de hacer con el pueblo de Israel, ellos por su murmuración empiezan entonces a contender. Y esta vez fue algo más fuerte, porque dice la palabra que trataron de apedrear a Moisés, y acuérdense que estamos hablando de miles de personas, y Moisés en ese momento, yo me imagino humanamente, haya tenido temor por su vida. Así que cuántas veces nosotros, ¿verdad? Dios nos lleva a un lugar de descanso, pero no lo entendemos porque estamos viendo las circunstancias, y entonces rápidamente lo que viene es la queja. Empezamos entonces a quejarnos. Por eso es que el Señor dijo en el contexto, en el hebreo del 3, del 7 al 19, es un poquito largo, pero lo quiero traer. El reposo del pueblo de Dios. Hebreos 3, del 7 al 19. Por lo cual, por aquí. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. De la incredulidad, ¿verdad? Que vemos que el Señor en la palabra nos está diciendo que Él se hizo el reposo, pero hay personas que como no entienden los caminos del Señor, los propósitos del Señor, entonces entran en la murmuración, entran en la desobediencia, y no quieren tomar lo que Dios les está proveyendo en ese momento. Y a causa de esa desobediencia, esa generación
no entró a la tierra prometida. Entonces vemos en el capítulo de Hebreos 4 del 6 al 11. Libro de Hebreos 4 del 6 al 11. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Amén. Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén, aleluya. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, cómo podemos entrelazar lo que estaba aconteciendo ahí, que el Señor se estaba mostrando como su reposo. Amén, pero cuando ellos vieron el problema, la situación, entonces no quisieron entrar en ese reposo, y es lo que está pasando hoy en día. El Señor nos está dando su reposo, Él mismo es su reposo, y dice que todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Eso es mucho para explicarlo, pero nosotros que hemos recibido a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador, tenemos que entender que tenemos ese reposo de parte del Señor. O sea, que Dios quiere que si alguien que me está escuchando en este momento y no ha recibido a Cristo, este es el tiempo, como dice hoy, no dice mañana, no dice 2 días después, dice hoy, que entres en ese reposo que Dios te está brindando. Bendito sea el nombre del Señor. No te enfoques en el problema, en las circunstancias, enfócate en que Dios es tu reposo. Bendito sea el nombre del Señor. Y Él mismo, el pueblo, ¿verdad?, iba a entrar a la tierra prometida, pero el pueblo no entró por causa de la desobediencia. Así que otra cosa que habla sobre este versículo que acabamos de leer es que el Señor trae a memoria al río Nilo, cuando dice a Moisés que tome la vara, ¿verdad?, la autoridad, y golpee como golpeó al Nilo. Y entonces es bien importante este punto, porque la primera plaga donde Dios convierte el agua en sangre fue en el río Nilo. Y cada una de las plagas, dice la palabra del Señor, eran dirigidas a un dios pagano. Y en el caso del río Nilo era el río al dios Hapi, quien era la fuente de vida de Egipto. Entonces tenemos que entender, iglesia, que cuando una persona es atada por tanto tiempo y está acostumbrada a vivir la vida de esa manera, le es un poco difícil aceptar lo nuevo que Dios quiere hacer con ellos. Y hay que recordar, ¿verdad?, que el pueblo de Israel había estado cautivo, estaba haciendo el pueblo de Israel estuvo adorando a esa deidad por más de 430 años. Así que más o menos fueron 10 generaciones, porque la Biblia establece que 40 años es una generación, aproximadamente 10 generaciones, un poquito más, que ellos estuvieron adorando. Así que eso pasaba de generación en generación, de generación en generación. Entonces estamos hablando de un pueblo que acaba de salir, pero que tenía esa oposición fuerte, porque el enemigo, cuando una persona está siendo atada, lleva tanto tiempo, ¿verdad?, en una atadura, sea la que sea, la atadura que sea, y el Señor trae libertad, el enemigo no quiere soltar fácilmente. Y no es que Dios no traiga la libertad completa. Como hemos enseñado, es importante que cuando nosotros recibimos nuestra libertad a través de la consagración, a través de la fuerza del Espíritu Santo, es que nosotros vamos a poder mantener esa libertad. Pero si nosotros volvemos a coquetear con el pecado y a coquetear con las cosas que nosotros hacíamos antes, entonces le vamos a dar cabida para que esa potestad, para que esa atadura venga otra vez a tratar de atarnos y impedir que nosotros lleguemos al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que es aquí, en Refidim, que el enemigo trata de cuestionarnos: ¿está Dios o no entre nosotros?
¿está Dios o no entre nosotros? ¿Por qué? Porque Dios me va a dar un descanso, pero me está dando un descanso, pero no tengo agua. Así que, ¿qué clase de Dios es este, verdad? El enemigo quiere venir a poner ese tipo de pensamiento en nuestra mente. Entonces, todavía vemos que el pueblo no va directamente a Dios, sino que va al hombre, va a Moisés. Gente que en lugar de ir directamente a Dios para la situación en que están enfrentando, van al hombre. Entonces ellos anteriormente habían clamado a Dios y a consecuencia de ese clamor es que el Señor levanta a Moisés como el libertador y ellos sabían que el poder no venía de Moisés. Moisés solamente fue un vaso escogido por Dios, pero el poder es y será siempre de Dios. Por eso es que Dios no comparte su gloria con nadie. Y entonces, sin embargo, ellos empezaron a exigir y decir, danos de beber. Así que el mundo, ¿verdad?, está buscando quien sacie su sed. Todo el tiempo, ¿verdad?, la gente está el dame, el dame, el dame, y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero, y queremos satisfacer el ego. Bendito sea el nombre del Señor, cuando solamente dice la palabra que el que nos puede dar esa agua para que nunca volvamos a tener sed es Jesús. Jesús es el único que puede darnos de esas aguas. Amén. Entonces Dios se estaba manifestando como su proveedor en el desierto de Sin. Amén. Y ellos no lo habían entendido todavía. Aunque la preocupación de los israelitas era comprensible, ¿verdad? Porque están caminando, ahora se están quedando sin agua, pero lo que no es justificable es la actitud con la cual ellos van a reclamarle a Moisés, danos de beber, ¿para qué nos traíste aquí? Y entonces ahora la queja se hizo más fuerte. Bendito sea el nombre del Señor. Así que ellos vienen y preguntan, ¿está Dios con nosotros, sí o no? Y a veces nosotros, ¿verdad?, podemos caer también en esa misma pregunta. ¿Está Dios conmigo o Dios no está conmigo? En cuanto venga un problema o una situación, viendo el pueblo de Israel que la nube estaba con ellos todos los días, que la columna de fuego estaba todos los días, acababan de ver las aguas en Mara que Dios las puso dulce, acaban de ver que salió agua de la roca anteriormente, que Dios, que el mar, todas las cosas que ellos vieron y todavía se atreven a preguntar, ¿está Dios con nosotros? Así que eso fue una manera de tentar a Dios. Es una manera de tentarlo y Dios definitivamente sí. Nos pasa, o sea, la nube y la columna de nube y de fuego simbolizaban la presencia de Dios. Estaba con ellos, ellos la veían y se estaban preguntando si Dios está con nosotros, y ahí está la nube como tú dijiste. Pero fíjate qué cosa, si es el ser humano que vemos los milagros de Dios, posiblemente tengas trabajo, tengas casa, tengas carro, pero te viene una situación y ya se te olvidan las otras bendiciones que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque Dios está contigo, y cuando vienen situaciones a nuestra vida, como es la falta de provisión o la enfermedad, Dios las permite. ¿Por qué? Porque así lo conocemos en su faceta como nuestro sanador, como nuestro proveedor. Porque si no pasáramos por esas situaciones, no conocíamos a Dios en esa intimidad, en esa faceta en la que nosotros necesitamos. Y de esa manera también eso trabaja con nuestro ego. Porque muchas veces pensamos, y es fácil, ¿verdad?, que pensemos que tenemos las cosas por nuestra inteligencia, por nuestras fuerzas, y dejamos de depender de Dios. Pero ¿qué sucede con la gente? El ser humano, cuando la gente, cuando algo pasa en su vida, entonces vuelven a Dios. Es raro, son pocas las personas que le sirven a Dios cuando todo va bien. Muchas personas se olvidan de Dios, pero en cuanto hay una situación en su vida, entonces es que llegan a Dios. Y eso es lo que Dios hace. Dios trabaja con nuestro carácter. Dios quiere estar con nosotros, tener esa intimidad, pero es común en el ser humano que nos olvidemos, y no nos podemos olvidar de todas las bendiciones de Dios. Y como quizás lo tienes ahí después en el mensaje, pero ¿qué le dijo Jesús a la samaritana? Si supieras quién te habla, tú le pedirías de agua y Él te daría de beber ríos de agua viva.
Amén. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere ser nosotros, que Él sea Sí, lo tengo, la creo que lo tengo más fuente adelante. que sacia nuestra sed. Amén, aleluya. Entonces va a haber momentos, iglesia, en que nosotros vamos a ser probados y confrontados por la misma situación donde nosotros decimos que ya la hemos superado, porque ya el pueblo ya había pasado por lo de las aguas amargas de Mara y vieron el milagro que Dios hizo a través de Moisés, gloria a Jesús, pero el Señor nos va a poner en escenario a nosotros para ver si realmente hemos superado esa prueba. Y lógicamente el pueblo de Israel no pasó esa prueba, porque en cuanto vieron ahora que no tenían agua, se olvidaron que Dios podía proveerle el agua. De la misma manera que proveyó el maná, de la misma manera que proveyó las codornices. Amén. Así que lo más fácil entonces es nosotros con la actitud, ¿verdad? Porque pensamos que lo merecemos todo, es que Dios no está. ¿Está Dios o no está Dios con nosotros? Así que una cosa que nosotros tenemos que aprender es que Dios siempre estará contigo. Dios, no importa la circunstancia, no importa el problema que estés atravesando, Dios siempre estará contigo. Como dije anteriormente, la columna de nube estaba ahí, la columna de fuego está ahí, amén, y Dios se manifestó entre ellos constantemente. Entonces vemos en el Nuevo Testamento, como decía el pastor, en el contexto exacto, que en Juan 7, 37, 38 dice la palabra. Juan 7, 37 y 38. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es ahí refiriéndose, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Y también se lo manifestó a la mujer samaritana. Juan 4:14. Respondió Jesús y le dijo a la mujer samaritana: todo el que beba de esta Amén. agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, Amén, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que amén, brota para vida eterna. eterna. Gloria a Jesús. Así que hemos visto, ¿verdad?, que en Refidim el pueblo confronta a Moisés, pero directamente a Dios. Dios le provee el agua. Aún así, Dios se muestra al pueblo y le provee el agua, pero ahora viene y se presenta otra situación, porque de un lugar que era para un reposo, era un lugar espacioso, un lugar de descanso, por la murmuración de ellos, por la queja de ellos y porque ellos trataron de apedrear a Moisés, entonces viene y acontece esta otra situación que ellos tienen que superar. Continuamos en Éxodo 17:8. Éxodo 17:8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Amén. Entonces ahora ellos querían pelea, ¿verdad? Ellos querían pelea, ellos querían la rencilla, pues entonces ahora se activó, ¿verdad? Amalek. Bendito sea el nombre del Padre. Y ahora ellos van a tener que enfrentar a su primer enemigo, Amalek. Y Amalek es un espíritu, y es un espíritu tremendo, y lo voy a explicar un poquito aquí, porque este tipo de enseñanza la doy con la clase de intercesión, pero el pueblo ahora tenía que enfrentar su primer enemigo. Amalek era nieto de Saúl, hijo de Elifaz, que fue también hijo de una concubina, y aunque era familia lejano del pueblo de Israel, porque Saúl era hermano de Jacob, y de Jacob fue que salieron las 12 tribus, el pueblo de Israel, bendito sea el nombre del Señor. Y Esaú fue el que había vendido la primogenitura, gloria a Jesús, no tuvo el temor, ¿verdad?, de lo que eso representaba para él, y la tomó en poco por un plato de lentejas. Entonces, este pueblo de Amalek no tenía temor de Dios. Sin embargo, dice la palabra que cuando el pueblo de Israel cruzó el mar, los otros pueblos que estaban más adelante tuvieron temor del pueblo de Israel que se aproximaba a sus territorios. Bendito sea el nombre del Señor, porque habían escuchado cómo el mar se abrió, cómo se ahogaron los enemigos los enemigos del pueblo de Israel. Amén. Pero viene este Amalek
bendito sea el nombre de Jesús, que viene a atacar al pueblo. Entonces tenemos que entender que el pueblo de Israel no era un pueblo guerrero, no era un pueblo que tenía estrategias militares, no tenía las armas adecuadas para una guerra, así que humanamente hablando era una guerra que podía estar perdida, amén. Pero Amalek, la forma en que opera es un espíritu que impide el avance porque ataca la retaguardia. Amén. Él ataca en el momento de la debilidad y el cansancio y se levanta contra la autoridad de Dios. Como dije anteriormente, no tenía temor del Señor. Así que este pueblo de Amalek era tan desagradable para Dios mismo que él mismo promete eliminarlo de la faz de la tierra. Dice en Deuteronomio 25 del 17 al 19. Recuerda lo que te hicieron los amalecitas cuando ustedes iban de camino, después de haber salido de Egipto. Te asaltaron en el camino, aprovechando que estabas cansado y extenuado, y sin el menor respeto a Dios atacaron por la espalda a los rezagados. Por eso, cuando el Señor tu Dios te libre de todos los enemigos que te rodean, en la tierra que el Señor tu Dios va a darte en heredad para que la poseas, borrarás el recuerdo de los amalecitas de debajo del cielo. No lo olvides. Amén. Entonces aquí vemos, ¿verdad? En el libro de Deuteronomio donde especifica cómo fue el ataque que hizo Amalek, que dice que aprovechando que estabas cansado, que estabas extenuado y sin el menor respeto de Dios, que no respeta la autoridad, dice que atacaron por la espalda, es traicionero a los rezagados. Amén. Y el Señor eso lo tomó muy en cuenta y dice que los borrará el recuerdo. Así que esa gente no tuviera misericordia de él. Por eso es que vemos más adelante cuando el rey Saúl fue establecido rey y una de las misiones que le habían dado era que él tenía que pelear con los amalecitas y tenía que destruirlo todo, no se podían quedar con nada, esa era la orden. ¿Por qué? Porque había una palabra. Cuando Dios decreta algo, iglesia, Dios es serio con lo que Él dice. Amén. Dios estableció algo en contra de los amalecitas y se tenía que cumplir. Pero ¿qué sucede? Que el rey Saúl, como era un tipo de rey que quería congraciarse con el pueblo, en lugar de obedecer completamente al Señor, él vino y le guarda la vida al rey de Agar, que era el rey de Amalek. Y por haber hecho eso, Dios lo destituyó de ser rey por su desobediencia. Fue desechado por Dios porque él no cumplió lo que Dios le dijo de Amalek. Bendito sea el nombre del Señor. Y como había que destruirlo todo, que no quedara ninguna generación, porque el pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida, pues no tampoco obedecieron por completo, y por eso vemos que Amalek todavía sigue en nombre corriendo a través de la palabra. Gloria a Jesús, porque no habían obedecido del todo lo que Dios le había indicado. Entonces vemos aquí en Primera de Samuel 15, 22, 23. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Entonces este es el profeta Samuel cuando le está dando el decreto a Saúl, diciéndole, no obedeciste por tu obstinación, por tu rebelión, porque la rebelión fue a causa de la desobediencia. Así que cuando la persona está siendo desobediente, está entrando entonces en rebeldía con el Señor. Así que este mismo espíritu que enfrentó los israelitas fue el mismo que enfrentó Saúl, pero no lo venció por la desobediencia. Y por eso es que este espíritu, Dios lo reprenda, ¿verdad? Ataca la autoridad de Dios mismo. Y cada vez que nosotros desobedecemos el decreto de Dios, lo que Dios
ha dicho, si Dios te ha dicho que tienes que dejar tal cosa, si Dios te ha dicho que debes de moverte a tal lugar, si Dios te ha dicho lo que Dios te haya dicho, es importante obedecerlo, porque dice que es más importante la obediencia que los sacrificios. ¿De qué vale, verdad? De que yo no obedezca al Señor y que yo esté dando mis diezmos o que yo esté ayudando aquí, ayudando allá. No, porque más importante es obedecer a Dios que los sacrificios. Así que cuando nosotros no obedecemos, iglesia, podemos dar paso a que este espíritu se pueda manifestar en contra de nuestras vidas. Amén. Entonces ahora vemos que se produce este enfrentamiento entre los israelitas y los amalecitas. Y este enfrentamiento no era necesario porque el pueblo de Israel no estaba pasando por algún terreno de los amalecitas, no estaba invadiendo su territorio. Así que ellos estuvieron esperando en la retaguardia cuando los más que estaban atrás estuvieran cansados, como dice la palabra, para ellos entonces atacarlos y robarles a ellos. Entonces por eso es que viene Moisés y escoge a Josué para ir al frente del pueblo de Dios, mientras que Moisés estaba intercediendo por la victoria del pueblo. Y como dije anteriormente, el pueblo no tenía las armas, no tenía la experiencia, era su primer encuentro que tenía con el enemigo, pero eso se dio a causa de la murmuración, a causa de la rencilla que ellos levantaron en contra del siervo del Señor, que en ese caso era Moisés. Y ellos retaron a Dios diciéndole, ¿estará Dios con nosotros o no? Entonces Dios permitió que los amalecitas, aun cuando Dios los quiso quitar, eliminar, pero Dios, todas las cosas tienen que pasar por Dios, amén. Y el pueblo tenía que entender que Dios estaba con ellos, porque no había otra manera, iglesia, de que ellos pudieran vencer a estas personas. Así que ellos tenían que depender de Dios una vez más. Amén. Así que Dios permitió esto una vez más, como dije, para responder su pregunta, ¿está Dios con nosotros o no? Y más claro, Dios no se lo pudo presentar de que sí estaba con ellos. Dice, continuamos leyendo en Éxodo 17, del 11 al 13. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalec. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Amén. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Como Dios ayudó al pueblo de Israel, pero algo estaba aconteciendo. No era que si ellos veían, porque acuérdense que ellos están peleando, ellos no están mirando para allá a ver si veían la mano levantada o no. Ellos no estaban pendientes a eso, pero aquí había alguien que estaba intercediendo y que estaba orando por el pueblo, que Dios tuviera misericordia por ese pueblo, porque ellos habían tentado a Dios. Así que si Dios hubiese querido, los hubiese eliminado y hubiese hecho otra cosa con Moisés. Pero Dios quería darle una lección al pueblo y que entendiera que Dios realmente estaba con ellos. Y esa palabra que dice, y tuvieron sus manos firmes, esa palabra firmes, cuando Moisés se cansó, ¿verdad? Que vino Hur y Aarón y Hur, perdón, a levantarle las manos, porque dice que mientras levantaba las manos, Israel iba ganando la guerra, y cuando se cansaba Moisés, Amalec estaba ganando la guerra. Pero cuando sus manos estuvieron firmes, esa palabra firme me gustó mucho, porque en el original es emunar, que significa firmeza, pero significa seguridad, confianza, fidelidad, estabilidad y fe. Sé que todo eso se estaba dando mientras Moisés mantenía sus manos firmes. Estaba dando seguridad de que Dios estaba con ellos, la confianza. Bendito sea el nombre del Señor, la fidelidad de Dios para con su pueblo, la estabilidad y la fe. Así que cuando nosotros estemos
espiritualmente débil, iglesia, nosotros tenemos que rápidamente, ¿verdad? Pedirle la ayuda del Espíritu Santo, porque no siempre vamos a estar, ¿verdad? Como que estamos estamos en el cielo, ¿no? Hay momentos en que como humanos vamos a tener momentos de debilidad, vamos a tener momentos en que vamos a flaquear la fe. Claro que todos esos momentos van a llegar a nuestras vidas, pero lo más importante que Dios quiere que reconozcas en esta noche, que Él es tu descanso y que Él va a estar contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros estamos débiles espiritualmente, ahí es cuando el enemigo quiere tomar ventaja sobre nosotros. Y tenemos que recordar que este espíritu ataca a los que están cansados y los que están extenuados, según lo que leímos en Deuteronomio capítulo 25. Y es aquí, iglesia, donde vamos a necesitar gente que nos levante las manos cuando estamos en ese momento, ¿verdad? Necesitamos esos arur, esos ur que nos levanten las manos y siempre reconociendo que la victoria es del Señor. No sé si vas a comentar algo. No. Continúo. Ok. Entonces, los líderes que están al frente están intercediendo. Amén. Están ejecutando la estrategia como estaba haciendo Moisés. En este caso, los pastores. Amén. Estamos al frente, estamos intercediendo por ustedes, estamos orando por ustedes. Bendito sea el nombre del Señor para que Dios siga mostrándose a favor de cada uno de sus hijos. La iglesia es la que ejecuta el mandato de Dios enfrentando a Amalek como fue Josué. Y el pueblo individualmente, gloria a Jesús, le da la batalla constante a Amalek cuando lo enfrentamos solos. Porque hay batallas, iglesia, que la vamos a pelear juntos, pero también hay batallas que vamos a tener que pelearlas solos. Y cuando digo solo me refiero, ¿verdad? Que es tú con Dios, es tú con el Señor, que va a llegar un momento en que quizás no vas a encontrar a alguien que te ayude, y todo eso tiene que acontecer. ¿Para qué? Para que tu dependencia sea totalmente del Señor. Por eso es que es importante, y eso es algo que yo aprendí en un momento de mi vida, que cuando más necesitada estaba, cuando más necesitaba que alguien me diera una llamada de a tanta gente que le hemos servido para la gloria de Dios, que alguien diera una llamada y cómo están los hermanos jurados y una palabra, y el Señor me enseñaba que tenía que pasar por eso para que yo dependiera totalmente de Él. Por eso es que Dios nos lleva a ese desierto, para que nosotros dependamos totalmente de Él. Porque entonces si yo dependo de la llamada, si yo dependo de la persona, entonces me voy a desenfocar. Y Dios quiere tener un trato personalmente con uno. Gloria a Jesús. Y hay batallas que claro, que tenemos que unirnos en oración, ¿verdad? Como el tiempo de intercesión, la intermisión divina que estamos teniendo, ¿verdad? Algunos días en la semana. Estamos uniendo nuestra fe, nos estamos poniendo en acuerdo, estamos peleando con ustedes, gloria a Jesús, y vamos también a obtener la victoria, porque la victoria es del Señor. Así que cuando estamos cansados podemos caer en la murmuración, y esto puede atraer que se manifieste este espíritu de Amalek en nuestras vidas. Dice, continuamos leyendo en Éxodo 17, del 14 al 16. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial. Amén. Y haz Aleluya. saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte. Y dijo: el Señor lo ha jurado. Amén. El Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Amén. Lo estamos viendo ahí, ¿verdad? El Señor lo ha jurado. El Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Y es la misma, ¿verdad? La guerra que hay entre el bien y el mal, ¿verdad? Entre Jesús y Satanás, Dios lo reprenda, de generación. Por eso es que es un espíritu que va de generación a generación, pero a nuestra generación no llegará, porque nosotros estamos aprendiendo, ¿verdad? En esta noche, gloria a Jesús, que cuando estemos cansados y estemos agobiados,
vamos a ir a la presencia del Señor y el Señor nos va a dar descanso. Y es aquí donde el Señor se muestra como Señor mi estandarte, que en el hebreo, ¿verdad? Es Jehová Nisi. Es como quizás ustedes lo han conocido como Jehová Nisi, mi bandera, mi victoria. Gloria a Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos una bandera, ¿cómo vemos una bandera? Se tiene que, ¿verdad? Se tiene que ondear, se tiene que levantar para que sea vista. Y así hace el Señor con nosotros, iglesia. El Señor se levanta para cada uno de nosotros. Cuando este espíritu se quiera venir a atacarnos, el Señor se levanta porque el Señor así lo ha prometido. Pero amén, nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Así que fui bastante rapidito porque como tomé un poquito de los minutos para conectarnos y eso, pero ya estoy por terminar. Para resumir, entonces, en esta estación de Refidim, primero, Dios nos recuerda que Él está con nosotros, aun cuando no lo entendamos y todo parezca contrario a lo que nosotros estamos viendo. Por eso dice Mateo 28:20. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, aleluya. Eso es una palabra poderosa. Amén. Que fue cuando el Señor ya iba a ascender al cielo y que Él nos deje, ¿verdad? Esa palabra de esperanza, porque los apóstoles pues era algo nuevo, todo lo que estaba aconteciendo también para ellos, ¿verdad? Era algo nuevo. Ahora Jesús se fue. Y ahora qué vamos a hacer. Por eso es que ellos volvieron y regresaron a su antiguo empleo, a pescar peces, porque ahora qué vamos a hacer, ¿verdad? Pero esas palabras que Dios nos dice esta noche, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. Fíjate hasta dónde el Señor lleva su palabra hasta este tiempo. Pero fíjate, estamos hablando del pueblo de Israel, recordando que ellos vieron la nube, vieron el fuego. Amén. Y se olvidaron. Ahora mismo nosotros estamos escuchando esta palabra y sabemos que es cierta. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Mañana nos vamos a preocupar. ¿Verdad que sí? O sea, viene una situación y nos preocupamos. Lo estamos diciendo aquí, lo estamos leyendo en este momento, estamos diciendo aleluya. Pero de verdad yo quiero que lo internalicemos. Amén. Aleluya. Que Jesús nos ha dicho, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y otra cosa que Él nos dijo es que no te preocupes por el mañana, porque cada día trae su propio afán. Amén. Así que, hermanos, amados, creamos la palabra de Dios. No solo la leamos superficialmente, vamos a tomar las cosas con calma, no nos preocupamos, ¿verdad? Que como dicen en inglés, let's not cross the bridge before we get there. No crucemos el puente antes de llegar ahí. Algunas veces nos preocupamos por cosas que no han sucedido, situaciones que no están. Así que nunca van a pasar. Y que no van a llegar. Y nos preocupamos. Así que vamos a creerle a Dios. Vamos a creer en las promesas de Dios, que estamos en su mano, que Él está con nosotros y que Él nos va a bendecir en todo momento. Porque ese versículo que leemos y que nos ama y que amamos, que dice que todo obra para bien. Todo, hasta lo que parezca negativo. Así todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Amén. Así que si amas a Dios, ninguna situación va a ser mala para ti. Así es, aleluya. Gloria poderoso es el Señor. Así que Dios nos recuerda en este lugar de Refidim que Dios está con nosotros y nos viene a dar descanso, aunque se levante quien se levante. Nosotros contamos con el Señor, pero no lo pongamos a prueba, no murmuremos, no nos quejemos, como enseñé la vez pasada, porque cuando no entendemos los propósitos del Señor o la manera de Dios hacer las cosas, entonces podemos caer en la murmuración o en la queja, porque Dios no lo está haciendo de la manera que yo hubiese querido que Dios lo hiciera. Y como no estoy viendo que se estén dando las cosas como yo quiero que se den, pues entonces ahí empiezo a tentar a Dios. Bueno, ¿estás conmigo o no estás conmigo? Pero no, Dios dice que Dios está contigo y conmigo hasta el fin. Aleluya. Hasta el fin, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Lo segundo que podemos aprender de esta temporada de Refidim es que Él mismo es nuestro reposo. Gloria a Jesús. Como dice en Lucas 6:5, la segunda estrofa, la segunda parte de ese versículo.
El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amén. Así que el Señor mismo se hizo el reposo. Así que si nosotros tenemos al Señor, entonces nosotros contamos con su reposo, con su descanso. Gloria a Jesús. Amén. Aún cuando estemos viendo las cosas, aún cuando venga la preocupación, porque humanamente va a venir, pero tenemos que recordar la palabra, proclamar la palabra, gloria a Jesús, declarar la palabra, para que esos pensamientos que vengan de temor, de duda, y como dice la palabra, que en el día que temo en ti confío, que empecemos a declarar la palabra del Señor, amén, y vamos a ver cómo esos pensamientos de duda, de preocupación, de queja, de lo que el enemigo quiera poner, empiezan a disiparse, gloria a Jesús, porque entonces estamos declarando la palabra del Señor que trae a nuestra vida descanso. Vemos también como Dios en esta estación, donde Dios se revela como Jehová Nisi, como Jehová es mi estandarte. El Señor, ¿verdad?, se va a exhibir en mi vida, se va a exhibir en la situación en que yo estoy atravesando, aunque el enemigo aparentara de que él está teniendo ventaja sobre mí. El Señor es mi bandera, el Señor es mi estandarte, el Señor es que va delante de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Lo otro es que podemos aprender es que cuando Dios nos ha enviado a una misión, no importa, como dije, quién se levante, tenemos que recordar que la obediencia hace que se manifieste el favor de Dios sobre nuestras vidas. Cuando nosotros somos obedientes al Señor, cuando no empezamos a cuestionar y cómo se va a hacer esto y cómo lo vas a hacer, solamente que obedezcamos al Señor, las demás cosas el Señor la va a ir poniendo en orden y nosotros vamos a poder ir entendiendo los propósitos del Señor en nuestras vidas. Y por último, aprendemos que este espíritu de Amalek se manifiesta cuando estamos cansados espiritualmente. Es traicionero y ataca a los indefensos, como es los niños, los ancianos y las mujeres, porque eran los que iban en la parte de atrás del pueblo de Israel mientras el pueblo iba caminando. Así que la Biblia no dice que no especifica, ¿verdad?, que hubo muertos, pero yo me imagino que sí, que cuando ellos atacaron así sin avisar, tuvieron que haber muerto algunos del pueblo de Israel, y los que estaban atrás eran los niños, los ancianos y las mujeres. Así que por eso es que tenemos, ¿verdad?, que cubrir a nuestras familias en oración. Bendito sea el nombre del Padre, estar cubriéndolo constantemente, porque son vulnerables, y el enemigo puede que a ti no te ataque porque tú estás fuerte espiritualmente, pero ¿qué va a tratar de atacar a él? A los hijos, amén, o cuando digo mujeres, ¿verdad?, si hay un varón que no está conectado con el Señor, los ancianos, amén. Así que esto no discrimina. Así que esto se opone, esta malicia se opone a que los hijos de Dios lleguen al destino profético, porque ellos trataron de detenerlo para que ellos no llegaran a la tierra prometida, pero ellos no entendieron que Dios, el gran yo soy, iba delante del pueblo. Amén. Así que por eso Dios nos llama, iglesia, nos llama cabeza y no nos llama cola. Qué tremendo, ¿verdad? Porque Dios no nos llama cabeza, nos llama cabeza y no nos llama cola, para que no seamos atacados por el enemigo, por este mal. Y lo más importante es que se vence con la oración y la intercesión. Mientras Moisés estaba orando y estaba intercediendo, el pueblo prevalecía. Así que cuán importante es la oración y la intercesión para poder vencer cuando ese enemigo quiera venir a atacar a nuestras familias, atacar al vulnerable, al joven que está en las drogas, al joven que ¿verdad?, que está confundido con su identidad, o la jovencita, no importa, ¿verdad?, la situación que esté pasando, porque están débiles espiritualmente, pero usted y yo tenemos la herramienta poderosa que Dios nos ha dejado a nosotros, que es la oración y la intercesión. Amén. Así que en esta temporada de Refidim
Si Dios nos está llevando ahí es para darnos descanso. Amén. Y vamos a entrar en ese reposo que el Señor mismo se hizo para nosotros estar confiados de que Él es el que está con nosotros. Amén. Nunca dudemos de que Él no está con nosotros. Amén. Porque Él lo prometió y lo que Dios promete, Él lo cumple. Qué lindo es el Señor. Amén. Así que, gloria a Jesús. Así que esta es la enseñanza para esta noche. Espero que haya sido de bendición para su vida, que lo pueda poner en práctica. Si la tiene que escuchar otra vez, escúchelo otra vez. Las otras 3, ya hemos tenido 3. Y ya para el próximo miércoles, si así el Señor nos da vida, entramos entonces al tercer desierto, que sería el desierto Sinaí. Y yo sé que el Señor también va a traer una palabra para nosotros. Así que, Pastor. Amén, tremenda palabra. Yo creo que nos sirve y nos aplica a cada uno de nosotros, ¿verdad? Amén. La presencia de Dios, como dijo la pastora, no podemos dudar que Amén. está en nuestra vida. Amén. Dios está contigo, Amén. Dios está con nosotros. Gracias, y Jesús. aunque vienen situaciones, eso no significa que la presencia de Dios Amén. no está ahí. Al Amén. contrario, son oportunidades para que la gloria de Amén. Dios se manifieste en nuestra vida. Gloria y a que lo Jesús. conozcamos en sus diferentes facetas. Así Amén. que vamos a orar en esta Así noche es. Te para adoramos, pedir la Señor. ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias, Jesús. Padre Santo, Dios, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Amén. Porque ciertamente reconocemos que tú nos ayudas. Amén. Y podemos decir, Ebenezer, hasta Sí, aquí Jesús. nos ha ayudado Gracias, Jehová. Cristo. Padre, te pido que nos ayudes con la fuerza Amén. de tu Santo Espíritu. Sí, Señor. Que no te tentemos quejándonos Jesús. contra Sí, ti, Jesús. Señor. Aleluya. Que no te tentemos con nuestras palabras. Alabado Que tu podamos nombre. recordar todas tus bendiciones Amén. Aleluya. que son innumerables, Señor. Sí, Señor. Y que te demos gracias de antemano porque sabemos Jesús. que cuando se presenta una situación ya tú has enviado la solución. Amén. Aleluya. Porque todo obra para bien para aquellos que te aman, Padre. Te damos gracias, te pido la paz sobre Sí, cada Señor. uno de mis hermanos y hermanas. Que tu bendición Santo esté Jesús. sobre ellos. Que aquellos que se sienten Santo solos, Jesús. que sientan tu abrazo en este momento. Que sientan tu amor. Que te conozcan como Padre, Señor. No como Alabado un Dios tu que nombre. castiga, Señor, sino un Dios que ama, un Padre que ama a sus Jesús. hijos y que quiere lo mejor para ellos. Confiamos en ti, Señor, y te damos las gracias, Padre, por tu presencia, Santo Jesús. por tu palabra y por ese desierto de descanso, ese lugar de descanso al que tú nos llevas a cada uno de nosotros, a ese eterno reposo que es en nuestro Señor Jesucristo. Jesús. Te damos las gracias, te damos la gloria y te damos la honra por esta palabra, Señor, por este día. Y te pedimos que tú continúes con cada uno de nosotros, guiando nuestros pasos, que tu presencia vaya con cada uno de mis Alabado hermanos Dios. y hermanas, donde quiera que vayan en esta semana, Señor, y el resto de sus vidas. En el nombre de Jesús, te damos gracias, gloria y honra, Padre. Amén. Padre, Señor. en nombre de Jesús, continuando con la oración, Padre, vengo en contra de todo este espíritu de Amalek, Padre, que quiera levantarse en contra de tu pueblo, Padre amado, de aquellos que están Amén. débiles espiritualmente, Señor, tú los levantas, Así es, Señor, Señor. tú los fortaleces, Espíritu Santo, tú los ayudas, Padre, para que ellos puedan vencer, Señor, la tentación Dale que quiera fuerza, mi vencer, Dios. Señor amado, a este espíritu inmundo, Dios, que cuando quiera venir a atacar, Señor, a nuestros hijos, a los vulnerables, Señor, a la retaguardia, a la traición, Padre, no prospera en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado. Yo te pido tu cobertura, tu protección para cada hijo de Yadad, Señor amado, Así es, para Señor. cada familia, Señor, que se Protégelos, conecte, Señor. Señor, en Cuídalos, esta Padre. hora, Padre, un vallado de protección, Sí, Dios. Espíritu Santo, Padre. Este espíritu no tiene parte, ni suerte, ni memoria Amén, con aleluya. ninguno de tus hijos en el nombre de Cristo Jesús, porque ya tú venciste, Señor, en la cruz del Calvario, Padre. Ayúdanos, Dios, a no murmurar, a no quejarnos, a no abrir puertas espirituales para que este espíritu se manifieste, Señor. Caminamos en obediencia, Padre. Declaramos que caminamos en obediencia, aunque no entendamos, Padre, pero sabemos que si tú vas delante de nosotros, nos vas a llevar a un lugar seguro. Espíritu Santo, bendecimos tu nombre, Señor. Nos cubrimos con tu sangre preciosa en esta hora, Padre. Reprendemos todo espíritu de venganza, Señor, en contra nuestra, en cada familia, Señor, y damos gracias. Gracias porque tú nos enseñas, Padre amado, a utilizar la oración y la intercesión en todo momento.
A ti te daremos toda la gloria y toda la honra a ti, Padre amado. Te amamos, Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya. Amados Así hermanos, que gracias por estar